Muy buenos días a todas las personas que nos están viendo en este momento, en este directo. Estamos iniciando un programa cuyo nombre es Liderazgo TICS. Es un espacio de reflexión y de compartir experiencias exitosas en temas de manejo docente, de prácticas docentes, sobre todo en este momento que estamos pues, en confinamiento y donde hay unos cambios sobre el tema de la educación y estamos afrontando unos retos importantes. Queremos aportar en este momento con estos retos y entonces nuestro primer programa tiene unos invitados especiales. Les cuento que nuestro amigo Carlos Rosero, que es magíster en educación, Carlos va a ser nuestro compañero de programa, él es docente. Carlos, una presentación para nuestro programa, por favor. Saludar a todos nuestros invitados del día de hoy, también a las personas que nos están viendo. Esperamos que este programa les pueda ayudar a resolver algunas dudas en todo este trabajo que estamos realizando. Bueno, también tenemos al profesor Carlos Abraham Villalba Baza, es licenciado en Biología y Química y es candidato a doctor en Educación. Doctor, una presentación para nuestro programa. Muy buenos días para todos. Gracias a ustedes por esta oportunidad de compartir. Como ya se les mencionó, pues mi nombre es Carlos Abraham Villalba, soy el rector del Colegio Alfonso Jaramillo Gutiérrez. Y aquí pues dispuestos a conversar un poco y a compartir y sobre todo a aprender. Tenemos también a la magíster Consuelo Betancur Becerra, es docente de lengua castellana y es magíster en informática educativa. Buenos días, profesora Consuelo, y un saludo a nuestra audiencia. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, muy contenta de verlos por este medio que realmente nos hace falta compartir estas experiencias y aprender, ya que estamos en esa ruta de avanzar y mirar cómo vamos a trabajar con los estudiantes, y esta puede ser una manera con aquellos que tengan las posibilidades. Bueno, y tenemos por otro lado a la docente Alba Lucía Posada, es especialista en Pedagogía y Desarrollo Humano. Ella va a hablarnos, va a saludarnos. Tenemos un asunto técnico en estas situaciones de virtualidad. No hemos podido tener su imagen, pero sí tenemos su voz. Alba Lucía, una presentación y un saludo para nuestra audiencia, por favor. Si me equivoqué en tu presentación, puedes corregirme, tranquila. Muchísimas gracias, buenos días. Está muy bien, solo que es magíster en Pedagogía y Desarrollo Humano. Es bueno, como el temita a corregir. Bueno, mucho gusto, muy contenta, muy agradecida con la invitación. Estamos aquí para aprender, para compartir, para vernos, así sea virtualmente, que es una alegría, sobre todo verle el rostro a Consuelo, ver a don Carlos Abraham, de los que pues, añoramos volver a compartir presencialmente nuestras actividades. Pero entonces que sea un preámbulo, qué rico que podamos compartir aquí y aprender mucho todos de todos. Bueno, después de esta invitación, pues queremos dar un poco como una explicación porque estamos invocando, convocando y proponiendo mostrar experiencias pedagógicas que a nosotros nos parece que son muy significativas para la comunidad educativa. Pues no es ningún secreto que ya llevamos un buen tiempo en confinamiento y este confinamiento ha generado unas condiciones de acceso a la educación difíciles. Se pretende hacer o dar salida a esta situación con diferentes propuestas. Este espacio busca debatir esas propuestas, pero también busca hacer propuestas. Y creemos que proponer que hay unas experiencias que nos parece que son significativas
podrían ayudar a muchos docentes a ubicar otras formas, a emular, a mejorar y a proponer nuevas formas. Carlos Rosero, pues como docente, también a su vez como dirigente del sindicato, aunque este programa no es oficial del sindicato, es un programa que hemos diseñado entre Carlos Rosero y mi persona, Guillermo Damián González, periodista, pues queremos convocar a unos debates a los docentes. Les contamos que vamos a estar al aire de manera así directa los martes y los jueves, pero van a ver nuestros programas en las redes a través de Carlos Rosero y sus redes y las nuestras, pues. Entonces, Carlos, un poco, ¿qué nos motiva a hacer este ejercicio acerca de las experiencias significativas en pedagogía con este tema de los medios digitales? Bueno, Damián, ahora estamos en una coyuntura, en un tiempo de crisis, que también nos ha demostrado que la educación también está en crisis, también está con unos respiradores, porque en este momento evidenciamos de que la educación no tenía cómo funcionar de una manera pues virtual, de que son muchas las falencias, son muchas la capacitación que hace falta para los mismos docentes. Entonces, todo este entramado de falencias que se empiezan a evidenciar en este tiempo, nos llevan a que tenemos que hacerle un reconocimiento, primero, a unos maestros, a los maestros que se colocaron la camiseta, que vieron que deben tener una responsabilidad social. Todos tenemos una responsabilidad social. Este programa hace parte de esa responsabilidad social que tenemos como maestros y por eso quisimos llegar a este programa. Primero, reconocerle a los maestros que están ayudando, contribuyendo para que sus estudiantes entiendan el panorama, entiendan la situación, comprendan lo que está pasando también en otros países y que eso nos da unos reflejos los cuales nosotros debemos tenerlos en cuenta para poder corregir y para poder actuar. Pero también nos lleva a repensarnos como maestros, nos lleva a hacer podemos llamarle despedagogización, podemos llamarle reinventarnos nuevamente, podemos decir que nos tocó a cada uno de los maestros buscar los medios adecuados. Ya esto se nos volvió un lenguaje de comunicación, no solo pedagógico, académico, de conocimiento de una clase magistral, sino que ya se nos volvió en un lenguaje de comunicación, de medios. Y esto, pues nosotros como maestros, no vamos a esperar que los estudiantes sean los primeros en comprender esa parte. Los primeros que tenemos que comprenderla son, por un lado, los gobernantes y por el otro lado, cada uno de los maestros. Por eso investigamos, buscamos las formas y aquí en el programa queremos hacer que los invitados que están con nosotros, pues puedan aportarle a algún maestro que se sienta, y que son muchos, creo yo, que se sienten con dudas, que se sienten con esa incertidumbre de qué debo hacer, cómo voy a empezar, cómo me voy a comunicar con mis estudiantes, qué les voy a dar, mi estudiante pierde o no pierde el año. O sea, hay muchas interrogantes que hay allí que esperamos que cada uno de estos videos nos puedan resolver. Sí, Carlos, no hay que olvidar el papel de líder que tiene en la comunidad el docente. Sí, es un referente cultural. Yo he sido docente en algunas épocas de mi vida y mis estudiantes, cuando me los encuentro, me saludan con cariño y siente uno que uno fue en algún momento una guía y un referente para lo que están haciendo hoy, en este caso de los medios.
Y entonces es muy importante en la reflexión entender que nosotros somos para la comunidad un personaje central, un personaje muy importante. Y la invitación entonces es cómo nos reinventamos formas de seguir en comunicación con la comunidad y con nuestros estudiantes, ¿cierto? Existen múltiples debates al respecto de qué hacer en el hoy con esta situación y entonces pues queremos ir develando algunos aspectos. Carlos, en este primer programa nosotros hemos seleccionado una experiencia significativa que quiero que hagas la presentación de la experiencia y le demos paso a nuestros invitados. Sí, claro, Damián. La experiencia de hoy que queremos compartirle a todos los maestros es que se le hace un reconocimiento a una gran labor que se tiene como equipo por medio de los docentes y todo el personal administrativo, en cabeza también de el rector de la institución, del Alfonso Jaramillo. El Colegio Alfonso Jaramillo se le hace este reconocimiento a el liderazgo maestro. Es de orgullo para los maestros y para todos los, la comunidad en general, decirles que el colegio en este momento está realizando la maratón virtual de lectura y esto hace que es un trabajo no solo en equipo de los docentes, sino que coloca también en relación a cada uno de los estudiantes y padres de familia. Eso tiene su trabajo, su dedicación, responsabilidad social y va a ayudar a que la comunidad en general comprenda de que debemos quedarnos en casa, debemos cumplir con unas recomendaciones. El maestro de perfil vocacional contribuye a la responsabilidad social. Bueno, muy bien, entonces le damos paso al señor rector del colegio para que nos cuente un poco. Entonces, Carlos Abraham, por favor, cuéntanos qué es el proyecto, en qué consiste, cómo surgió la idea en estos momentos, pues, donde estamos usando redes sociales para aportar al conocimiento. Bueno, buenos días. Bueno, gracias por este reconocimiento, por visibilizarnos en una estrategia que tiene en sus raíces de vieja data el trabajo que se hace en la institución para promover la lectura y la escritura consentida. Desde ahí, pues nosotros hemos tenido la convicción que tenemos que fomentar la lectura por disfrute. Esa discusión que ha habido en las instituciones sobre el momento lector, nosotros la hemos focalizado en que sí debe existir un momento lector, pero para yo leer lo que a mí me guste, lo que a mí me atrae y lógicamente eso va generando el hábito lector. Digamos, es una experiencia que lleva muchos años. Nosotros hemos realizado ya varias maratones de lectura presenciales, pero digamos en el marco de esta emergencia, nosotros estábamos en semana de planeación institucional. Como ustedes saben, esas 2 semanas de trabajo fueron de planeación. Sin embargo, con el equipo de gestión y conversando con los profesores del área de lengua castellana, vimos la posibilidad de impulsar una maratón con los estudiantes a través inicialmente del WhatsApp. Y logramos articular Facebook y el Instagram. De ahí, Doctor Carlos, qué pena, pues perdonen la interrupción. ¿Cómo metió el tema, cómo hicieron con el WhatsApp? ¿Cómo fue la minucia del WhatsApp? Bueno, digamos, nosotros venimos haciendo un trabajo de reconocer el contexto como punto de partida de la realidad de la escuela. O sea, para nosotros el punto inicial es que los maestros, los directivos, todos estemos conscientes
del contexto y de la realidad de los estudiantes, y un apartado de esto es que tengamos cómo contactar a los estudiantes y con qué recursos cuentan en su casa, y el nivel académico de los cuidadores o de los acudientes. Pues en ese sentido, para poder comprender cómo debe ser la influencia de la escuela en la transformación del contexto de los estudiantes. Desde ahí, pues nosotros ya contábamos para el momento de la maratón con todos los datos de los estudiantes frente al uso de recursos tecnológicos, y nos atrevimos a proponer la lectura por disfrute. Y hubo una recepción maravillosa de los profesores, y cada director de grupo se encargó de hacer la promoción utilizando su WhatsApp, y tenemos una página de Facebook muy fuerte, y reactivamos nuestro Instagram, y desde ahí comenzamos a movilizar la publicidad, y eso llegó pues a muchas personas en la ciudad, e inclusive fuera de la ciudad, pues hubo gente que estuvo acompañando utilizando la estrategia. Bueno, los resultados entonces, ¿cómo han sido? Bueno, resultados, eso fue una de las primeras, digamos, dudas que teníamos, es cómo se mide el impacto. Entonces, ¿qué tuvimos? Obtuvimos más de 100 videos que llegaron de estudiantes con sus familias leyendo. Eso fue muy, muy bonito y también muy emotivo. Y segundo, las evidencias fotográficas que tenemos, pues aparecen en nuestras redes sociales. Y tercero, todo el asunto de la interacción a través del Facebook y el Instagram. O sea, logramos mover más de 1.500 reproducciones de los diferentes videos, y de las diferentes fotos que se movieron a través de la red. Entonces hay unos indicadores de que la participación fue muy, muy alta, y eso significa que es una actividad que tiene un impacto importante en unir a la familia jaramillista, porque ahí nos pudimos reconocer nuevamente, pero en este escenario de la virtualidad. Docente Consuelo, o Magister Consuelo, no le voy a decir Consuelo, ¿cómo ustedes desde literatura, desde el área de literatura de lenguaje castellano, lograron montar este proyecto? Bueno, tiene un recorrido histórico, pero cuéntenos un poco, volvamos un poco al pasado. Consuelo, le toca activar el micrófono. ¿Listo? Sí. Bueno, siendo este uno de los pilares fuertes de la institución educativa, se tiene entonces el momento lector todos los días en la institución, ¿sí? Todos los días, 15 minutos de la primera hora. Entonces cada estudiante tiene su libro. Cada estudiante debe de estar cambiando su libro, pues hay la opción en biblioteca o intercambiarlo con los compañeros. Entonces, de esa manera, pues fue como fácil hacer el trabajo porque cada uno tenía un libro de lectura que de pronto, pues por el caos que estaba formado en este momento, lo había olvidado, y fue como reactivar otra vez todas estas cosas. También cuando el rector menciona que en su momento, haciendo la ficha sociodemográfica de los estudiantes, se les preguntaba si tenían biblioteca en casa. Entonces nos decían, biblioteca como tal no, tenemos nosotros libros, porque ellos piensan que biblioteca es una cantidad de libros, ¿no? Eso también es biblioteca, son sus libros de lectura, los cuales pueden compartir. Entonces pueden seguir en la lectura de los libros que llevan en la institución, y si hay más, pues los hacen también con el papá, con la mamá, y fue muy, muy bonito, muy emotivo ver familias leyendo en ese momento, pues porque se estipuló un rango de horario para que lo pudieran hacer, y realmente empezaron a llegar las evidencias, y no creíamos pues que iba como a tener ese impacto tan grande que tuvo, porque algo que llamó mucho la atención es los niños cómo se colocaron el uniforme. Ellos dijeron, vamos a hacer una actividad del colegio, y se colocaron ese día el uniforme y mandaron sus videos pues leyendo ahí el libro en diferentes lugares de la casa, y estaban uniformados. Eso fue pues como para nosotros algo muy, muy grande, o para mí también fue muy bonito ver que ellos dijeron, es una actividad del colegio, entonces vamos a hacerla con el uniforme. Y de esa manera pues empezamos nosotros
a recibir toda la información de los estudiantes, dónde habían leído, con quién habían leído. Algunos dijeron, no, se nos pasó la hora, y yo, no, la hora no se pasa, siga, en la tarde también lo puede hacer y seguimos recibiendo las evidencias. Entonces es muy, muy bonito el ejercicio, creo que dio muy buenos resultados, que también fue una manera de disipar, porque ellos también se sienten en este encierro caótico, que no hayan qué hacer, y eso es una manera, porque es que la lectura nos aísla de todo esto que está sucediendo, es la manera de transportarnos a otros lugares, a otro mundo, y olvidar todo lo que en este momento nos está quejando, porque de alguna manera esto es muy estresante para todos, entonces es una manera de liberarnos, la lectura puede lograr todo eso en nosotros. La experiencia del uso del WhatsApp, del Facebook, ¿cómo se implementa en el colegio, por ejemplo? Muchos docentes en la institución, ¿sí? Porque es una manera y nosotros no podemos ser ajenos ya al uso de estas tecnologías, y de hecho en el colegio muchos docentes lo tenemos para compartir documentos con los muchachos, porque de pronto todos en el momento no tenemos acceso a la sala de sistemas, de informática, sino que vamos compartiendo documentos. En la mayoría, sino en todos los grupos, hay grupos de WhatsApp, tanto de padres como de estudiantes. Entonces, generalmente, uno se comunica con el estudiante que es el que maneja el grupo, le comparte los documentos a ellos para ir adelantando lecturas, para trabajos, de pronto el tema que no se alcanzó a quedar muy claro, no, compártanos el documento, y de esta manera, o por lo menos con los grados superiores, se trabaja de esa manera. Nosotros ya lo teníamos, por decirlo de alguna manera, como institucionalizado, compartir muchos documentos con ellos, entonces fue pues muy fácil a través de los grupos de WhatsApp, porque podríamos decir que es como un requisito porque es la manera de comunicarnos con los estudiantes y con los papás. Entonces es la gran mayoría que tenemos estos grupos. Cuando Entonces, usted habla de que el grupo lo lidera un estudiante, cuénteme un poquito más sobre ese punto. es como el administrador del grupo, y nosotros, por lo menos en mi caso, con mi grupo, o sea, yo soy directora de grupo y todos, entonces estamos los profesores y de pronto no le compartimos al grupo en general. Por ejemplo, en mi grupo yo estoy ahí, entonces les comparto documentos para la clase siguiente, pues hay no horas debidas, obviamente. Les comparto este documento para que lo vayan a ir leyendo, para que mañana vayan empapados del tema que se va a ver. Entonces, por eso de pronto hemos estado manejando esa red fácilmente, y es una herramienta muy, muy útil en estos momentos, porque no solamente se ha hecho pues la maratón de lectura, sino que don Carlos ha liderado otros temas también muy beneficiosos para la comunidad, y todo eso se ha hecho a través de la red de WhatsApp, y son muy, muy receptivos, porque en este momento la gran mayoría de la población tienen acceso a WhatsApp, entonces nos parece una herramienta muy útil en este momento. Bueno, le vamos a dar paso a la profesora Alba Lucía Posada. Ella es especialista en pedagogía y desarrollo humano. Doctora Alba Lucía, ¿en qué aporta al tema del desarrollo humano en este momento este tipo de práctica docente? Sí, yo pienso que es supremamente importante, y por fortuna he llegado a una institución donde se trabaja de manera muy activa lo que es el desarrollo humano, lo que es la educación holística. Pensamos es en ellos primero como seres humanos y después como estudiantes que vamos a cargar con una cantidad de contenidos. Entonces es una fortuna, repito, estar en una institución donde se prioriza al ser humano como tal, a la persona. Cuando tenemos conciencia como docentes de que llegamos al aula de clases y nos vamos a encontrar con un grupo de seres humanos, cada uno con diferentes necesidades, con diferentes intereses, con diferentes capacidades también, donde podemos abrir un espacio donde todos aprendemos de todo, podemos recoger de los estudiantes sus conocimientos también, ¿por qué no? Porque esa es la idea, bajarnos de pronto del paradigma de que el docente es quien lleva el conocimiento. En el colegio no se da esa situación, por fortuna. Allí tenemos en cuenta la participación de los estudiantes, sus aportes, sus conocimientos, y se da un ambiente muy agradable de aprendizaje.
Yo veo unas fotografías en las cuales hay unas carpas, bueno, hay diferentes escenarios. Me llama mucho la atención el sitio de lectura. ¿Usted qué nos puede decir del análisis de estas fotografías y los espacios de lectura? Claro, en el colegio desde los grados inferiores desde primaria, el eje principal es la lectura y la escritura. Por eso, como lo decía la profesora Consuelo, tenemos el espacio del momento lector, que se da 15 minutos antes de las clases. Cuando uno llega a la institución de 12:45 a 1 de la tarde, estamos absolutamente todos en el momento lector. Ya es un hábito institucional. Ya los niños están, todos los niños, los jóvenes están en su momento de lectura, lectura por placer, con el libro que ellos escojan, llámese anime, llámese historieta, llámese artículo de revista, el libro de su preferencia, pero están en ese espacio. Ese espacio se da generalmente dentro de las aulas. También en la institución tenemos otras actividades que se hacen, por ejemplo, en la sede de la villa. Hay un espacio muy agradable, muy grande, muy verde, donde los profesores aprovechan también y están allí con sus estudiantes haciendo las actividades lectoras, porque también tenemos lectura dirigida, 1 hora de clase semanal que se destina a la lectura dirigida. Ahí sí tenemos un libro, un título definido que conseguimos en la biblioteca o por medio de fotocopias, incluso desde sus celulares. También ellos han descargado sus libros. Entonces tenemos una hora de lectura dirigida. También tenemos picnic literario, que es un espacio muy agradable que hemos compartido ya con la sede de la villa. Se da en ese espacio, como les digo, amplio, verde, muy práctico y apropiado para este tipo de actividades. También tenemos la conexión con el mundo interior y exterior, leer y escribir, que es otro proyecto en asociación con la Fundación Aprender y Crecer de Praismar. Lo están desarrollando en primaria. Tenemos cuentos, crónicas y relatos, ya vamos para la 4ª versión, tenemos ya 3 versiones de los muchachos durante el año, escriben sus historias, sus anécdotas, sus cuentos, y luego los recopilamos en un libro muy llamativo, muy lindo, del que hacemos el lanzamiento finalizando cada año. Ya llevamos 3 con mucho éxito. Tenemos jóvenes muy buenos escritores, tenemos jóvenes muy habituados ya a su lectura. También tenemos el mindfulness, disculpen la pronunciación, lectura reparadora. Es una estrategia también de otra profesora que tenemos en el colegio, la profesora Lina, donde a través de espacios de respiración, de introspección, lleva prácticas lectoras muy interesantes, de las que tiene evidencias muy bonitas también. También tuvimos en el colegio una bibliotecaria que se sumó a todo este proceso del amor por la lectura, la escritura, y nos trabajó de manera excelente el lectómetro, la maratón. Trabajó un Consuelo, ¿me recuerdas? Las mismas maratones que se hacían ya presenciales, no pues, virtuales. En las maratones, en la Feria del Libro y la Cultura, que es otra actividad que ya también implementamos en el colegio en asociación con la Biblioteca Hugo Ángel Jaramillo. Entonces, este es un espacio genial donde hay música, donde hay poesía, donde hay lectura de cuentos, narrativa, lírica. Bueno, es una tarde espectacular. Entonces, pues como pueden escuchar, los muchachos están muy conectados con lo que es todo este ambiente de lectura y escritura en el colegio, que nos tiene muy contentos. Y como anécdota del día de la lectura virtual, de la maratón de lectura virtual, pues les puedo compartir que, como anécdota personal, que mi celular colapsó, porque desde el día anterior ellos enviaban audio, enviaban video, enviaban fotos, no sabían cómo organizarse, como dice la profe, su uniforme, reunieron a su familia, que fue algo maravilloso, reunieron abuelitos, tíos, primos, en la sala de su casa compartiendo la lectura. Fue una experiencia increíble, inolvidable, que seguramente vamos a repetir. Creo que la vamos a repetir y sería espectacular. Igual que comentaba la profesora Consuelo, pues yo no esperaba semejante respuesta. Me tocó sentarme a vaciar de mi celular todos estos contenidos porque eran muchísimos.
les digo colapsó. Entonces son experiencias muy agradables. Siento que vamos por el camino que es, por el camino de la lectura, de la escritura, donde los estamos llevando por todo este camino de la lectura crítica, de mirar esta realidad y traerla a su contexto. Bueno, Carlos Rosero, hablemos un poquitico de las competencias que ponemos a jugar aquí en el tema educativo. Bueno, Damián, yo soy docente en español y comunicación audiovisual. Por eso te pregunté. También especialista en administración de la informática educativa. Actualmente, pues, directivo del Sindicato de Educadores de Risaralda. Pero pienso y siento, veo que una de las materias que es más flexible para nosotros poder jugar, no solo en este momento, sino también en cualquier espacio, en cualquier tiempo del año lectivo, es la materia de lengua castellana, ¿sí? Se deja moldear, deja llegar a los sentimientos, a los corazones. No estoy diciendo que sea la más importante de las otras materias, sino que esta se deja mover un poco y deja jugar con eso. Entonces, estos proyectos de lectura, como nos habla la experiencia, las profes y el señor rector, sobre la maratón de lectura, nos ayuda a ir más allá, a que nosotros debemos estar con nuestras familias, a que nosotros debemos también el tiempo, la ocupación de ese tiempo libre, en los que aquí se juega casi a la suerte, en el que si un niño leyó y se motivó, va a continuar leyendo toda la vida. O en sus grandes espacios, va a buscar otro libro, va a tener esa oportunidad. Todas esas cosas son las competencias que debería buscar la educación. La educación hoy en día se centra mucho en perdió o no perdió el año, ¿cierto? Lo pasó o no lo pasó, pudo cumplir con los logros, cuando cada una de las experiencias que nos dejan los estudiantes, pues a nosotros nos están dando unos criterios de evaluación, como es el caso en las fotos que veíamos allí, cómo encontrábamos padres de familia leyendo con sus estudiantes. Yo le apuesto que la motivación se la hizo el estudiante. Padre, necesito que leamos este cuento como una tarea. Entonces, ahí hay diferente desarrollo de diferentes competencias que se van dando en el transcurso de ese proceso educativo, y más aún en este momento pues de crisis, de esta emergencia de salud, en el que pues buen provecho le podemos sacar todos los licenciados en español y comunicación o áreas afines, para poder motivar no solo el quedarse en casa, sino que empezar ese proceso educativo. Profesor Carlos Abraham Villalba, por favor nos reflexiona un poco sobre las competencias que se ponen en juego en medio de este ejercicio pedagógico que hacen ustedes. Bueno, para nosotros como institución lo fundamental es generar lectura crítica, ¿sí? Esa lectura con sentido. Nosotros estamos convencidos de la necesidad real que hay de que el estudiante aprenda a pensar críticamente, a que se pase de la lectura por disfrute a esa lectura que me permite a mí ampliar mis horizontes,
a nivel de la formación académica y de la formación integral. Creemos entonces que la lectura no solamente se hace en el ámbito de la lengua castellana, sino que nosotros somos un colegio bilingüe, entonces también se lee en inglés, se lee en filosofía, se lee en matemáticas, se lee en sociales, se lee en ciencias naturales. Inclusive en la misma foto se pueden apreciar que los libros que aparecen tienen temáticas y títulos muy distintos a lo que es la literatura convencional. Porque también nos hemos convencido de eso, hemos avanzado. Hay un largo camino por recorrer, lógicamente, porque uno en la medida que va avanzando quiere que las cosas sean cada vez mejores. Entonces, creemos que para poder escribir hay que leer, entonces los chicos leen críticamente, discuten, tienen escenarios de debate profundo, de consulta, de intertextualidad. Y llegamos a un momento que para nosotros es muy importante, que es la producción de textos y que se refleja en lo que los estudiantes escriben para el foro de filosofía de la institución, que este año tendrá, ya sabemos qué temática va a tener en todo este asunto de la pandemia. También sabremos que los estudiantes y los profesores escribirán sobre sus vivencias en este momento y será el cuarto título de este libro que nos mencionaba Alba Lucía, que es maravilloso y que recoge las producciones de los estudiantes de todo un año. Entonces, nosotros tenemos que estas habilidades comunicativas que son centrales, las trabajamos desde todas las áreas. Y la lectura la impulsamos desde todas las áreas como eje articulador. ¿Sí? O sea, nosotros no podemos acceder al conocimiento si no tenemos lectura. Y digamos, viendo la potencia que tiene el WhatsApp, que tiene la plataforma institucional, el Facebook, y ese intercambio de conocimiento, vemos que es posible. Aún tenemos limitaciones con conectividad, será el gran desafío que vendrá a partir de la otra semana. Sin embargo, esta maratón nos demostró que los estudiantes tienen un alto nivel de compromiso, lo que mencionaba Alba Lucía. Como experiencia no fue el único celular que colapsó, fueron muchos los que recibieron las evidencias y cómo los estudiantes han tenido esa semilla en su interior que ha ido dando frutos, y es leer para disfrutar, para aprender y para trascender. La docente Consuelo Betancur, su área. No te escucho. Bueno, se fue allí un poco la imagen de Damián. Mientras él entra allí, Damián, ¿me escuchas ahí? Sí, sí. Continúa. Bueno, la pregunta es para la profesora, la docente Consuelo. En el tema de comunicación y de literatura, ¿qué otro elemento se fortalece en las competencias de los estudiantes? Por ejemplo, me llama mucho la atención la escritura. Cuéntenos un poco. Bueno, sabemos que para trabajar las competencias del lenguaje no solamente es lectura, sino que ellos trabajan las 4 habilidades que son leer, escuchar, escribir, ¿sí? Me falta una. Leer, escuchar, escribir. Y a la par se van, la oralidad, obviamente, se van desarrollando cada una de ellas a través de los ejercicios. Obviamente, como dice un gran pedagogo, no es fácil uno hablar de lo que no conoce. Simplemente cuando uno ha leído, de eso puede hablar, pero también puede hablar de sus vivencias. Iniciando el año, pues se empieza desarrollando una actividad con los estudiantes respecto a escribir la novela de mi vida. Y como ellos ya vienen en un proceso de lectura, ellos van a poder escribir ¿de qué? De sus vivencias, de su diario vivir. Es una de las cosas que se van a seguir desarrollando, por lo menos en lenguaje, en la institución, pues obviamente en estas semanas que siguen de planeación. Nosotros ya enviamos una primera parte
a don Carlos, que fue la planeación para el tiempo de la contingencia. Mirando que ya se amplió, pues empezaremos a trabajar nuevamente en esto. Y es, como lo decía don Carlos ahora, empezar a hablar de lo que está sucediendo en este momento, de lo que están sintiendo, de las vivencias, porque qué mejor momento para esto que hablar, y eso le sirve también como respiro, como un desestresante. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué voy a hacer de ahora en adelante? ¿Cómo es la vida en familia? Entonces podríamos pensar de ahora en adelante, elaborar un derrotero y mirar qué es lo que le vamos a plantear a los estudiantes, y a partir de qué van a escribir o van a hacer sus producciones. ¿Para qué? Para finalmente, finalizando el año, como lo mencionó ahorita Albita y el señor rector, es la producción, obviamente, y la producción del libro como tal, el que se sale a final de año. Entonces van a escribir de todas esas cosas que han vivido en su encierro, porque muchos no tienen un gran espacio donde moverse y están prácticamente confinados, como algunos de ellos nos lo han hecho saber a través de los grupos. Entonces, es una de las cosas sobre las que ellos pueden escribir. Bueno, la docente Alba Lucía tiene, pues, su especialidad es el desarrollo humano. ¿En qué aporta en este momento de confinamiento el tema de esta lectura, estos ejercicios en el desarrollo de la vida cotidiana de las familias? Bueno, yo pienso, pues, y estoy muy convencida de que el aporte que se da a las familias es el de la unión, el de la socialización. Tenemos conocimiento de toda la violencia intrafamiliar que se ha generado con este confinamiento. Entonces yo pienso que si la institución puede contribuir un poquito con acercar a las familias con la lectura, con sintonizarlos, unirlos en esos espacios bueno, me van a grabar, me van a escuchar, me van a tomar una foto, vamos a enviarla para el colegio. Yo pienso que es un motivo de acercar al abuelito con el nieto, de la nuera con la suegra, bueno, de toda esta parte donde se puede dar conflictos intrafamiliares, unirlos en torno a la lectura. Pienso que es una forma muy efectiva de contribuir de pronto un poquito con esa paz intrafamiliar, con esas relaciones interpersonales en familia, que son tan necesarias, pues, hoy por hoy con esta situación de encierro, de confinamiento. Bueno, esta es una pregunta que vamos a hacer en general, ¿no? ¿Están los docentes preparados para esta situación? En general, pensémonos ya como docentes, ¿cómo vamos a enfrentar o cómo podríamos enfrentar esta situación desde el ser docente? Cualquiera que quiera responder, bienvenido. Bueno, si me permiten, ¿Sí? ¿me escuchan? Sí. Sí, señor. Sí. Bueno, yo pienso que como profesionales de la educación y en cualquier campo del estar profesionalmente, en cualquier situación profesional, yo debo estar actualizándome, yo debo estar a la vanguardia, ¿no? Y la educación yo pienso que no es la excepción. Y pienso que como docentes tenemos, yo diría que la obligación, yo diría que es una obligación, porque si de verdad yo siento que debo llegarlo con lo mejor a mis estudiantes, yo debo actualizarme, yo debo estudiar, yo debo escudriñar tantas herramientas, tantas oportunidades que hay para llegar a mis estudiantes, y más con los que estamos trabajando hoy en día, con los muchachos que ellos son nativos digitales. Ellos ya no están aptos para recibir una clase magistral, sino que ya es a través de los medios tecnológicos. Entonces, medianamente, porque no podemos pues decir que vamos a lograr todo el conocimiento de la tecnología, porque sabemos cómo avanza de rápido, pero sí tratar de manejar algunas herramientas para poderles llegar a ellos, teniendo en cuenta que no todos nuestros estudiantes tienen conectividad, que no todos nuestros estudiantes tienen un computador personal en la casa, y que cada uno va a atender a sus necesidades escolares desde su computador personal. Es muy difícil. En el colegio hicimos un sondeo, se hizo un sondeo por parte de los directivos de cuántos computadores, cuánta conectividad, cuánto acceso a la tecnología tienen los muchachos. Y yo creo que hay demasiada falencia
como hay en algunos facilidad, en otros hay demasiada falencia para llegar, pero es ahí donde tenemos que buscar estrategias para llegarles a ellos ahora en este tiempo donde no va a haber presencialidad. Entonces, es buscar las opciones, quiénes tienen la facilidad de conectarse, quiénes pueden acercarse al colegio por sus fotocopias y trabajar tradicionalmente, quiénes pueden hacer un trabajo por WhatsApp, quiénes pueden mandar audio, buscar todas las posibilidades. Y como docentes también apoyarnos en los estudiantes, que es otra manera. Cuando yo hablo de aprender colaborativamente, me refiero a que los estudiantes tienen mucho potencial. A veces los docentes lo ignoramos, pensamos que llevamos el conocimiento y recíbalo y listo. También tenemos que considerar cuánto conocimiento tienen ellos y sobre todo ahora con las nuevas tecnologías. Entonces yo pienso que es importante también apoyarnos en ellos, en los estudiantes, qué herramientas conocen, cuáles podemos manejar, cómo podemos aprenderlas a manejar entre todos, si es descargable, todas las opciones para que se pueda trabajar conjuntamente alrededor de estas tecnologías. Y como docentes, estar abiertos definitivamente a todos estos cambios, a todas estas situaciones que nos está presentando la vida, que para nadie, yo pienso que ninguno lo esperábamos, pero que hay que afrontarlo con todo y teniendo en cuenta mi rol de educador, es donde tengo que tener muy en cuenta todo esto e involucrar a mis estudiantes y salirle al paso entre todos, como institución y entre docentes y estudiantes. ¿Alguno de los otros dos invitados nos quiere tocar el tema? Ojalá cortico, sí, por favor. Bueno, creo que sí, los docentes estamos preparados y en vista de que diariamente nos toca sortear situaciones complejas con los estudiantes y nunca nos hemos dicho no soy capaz con esto, no voy a poder. Creo que es querer hacer las cosas, es un reto y creo que en la medida el mismo sistema nos lo ha ido exigiendo, estar a la vanguardia con las tecnologías. Nosotros no podemos quedarnos obsoletos, sino todos los días estar innovando, como lo dice Albita, estar buscando información, eso debe ser una constante. Aquí lo único que fallaría no es de pronto de nuestra parte, sino la accesibilidad que tengan los estudiantes a todas estas herramientas, pues obviamente porque no todos están en la misma capacidad económica de tener su computador personal o el acceso a internet. Ahí no sería pues como falencia tanto de nosotros, sino del mismo sistema que no acoge a todos los estudiantes. Carlos Abraham, ¿nos iba a decir algo? Bueno, yo considero que nos cambió el foco. Nosotros hemos estado encerrados dentro de las escuelas pensando en temas, contenidos, objetivos, evaluación, reprobación, seguimiento, problemas de convivencia y nos acaba de cambiar el foco. Sí, estamos en una realidad totalmente distinta donde la reflexión pedagógica tiene que variar el escenario. Entonces, se nos ha desnudado una realidad donde aparece una brecha gigante a nivel tecnológico, a nivel de recursos y lógicamente a nivel de la inversión, como ha ocurrido con el tema de la salud. Yo considero que la escuela tiene que trabajar conjuntamente para llegarle a todos los estudiantes. O sea, estamos preparados, pero muchas veces buscamos los pretextos para no hacer algunas cosas. Yo insisto en que nuestra función social con los niños, si bien no hay internet, hay fotocopias. Si no hay fotocopias, habrá un blog de papel, pero aquí lo que juega es la creatividad y el deseo de la comunidad educativa de no dejar a sus niños solos en un momento tan difícil. Considero de que es el trabajo en equipo el que debe primar. Debemos soltarnos de pensar de que el gobierno va a venir a resolverlo. No lo va a venir a resolver, o sea, eso ya históricamente está dado. Las instituciones somos quienes debemos enfrentar esta situación y poner y dar lo mejor nuestro para que los chicos no pierdan la esperanza en este tiempo. A mí me parece que esa parte es fundamental, no perder la esperanza, no favorecer la deserción. O sea, este es un año
donde nadie debe perder el año. Esa era una pregunta que le teníamos pensado, por lo menos hacer, es, ¿se va a recuperar el tiempo? ¿El niño va a perder el año? ¿Promoción automática? ¿Cómo va a ser la salida? Es que yo considero que es la misma concepción que hay de la práctica evaluativa. O sea, en un sentido general, si nosotros salimos vivos, sanos y tranquilos de esta pandemia, ya hemos ganado. O sea, se pasaría a ser totalmente injusto con la vida misma si nosotros no entendemos que todo lo que el estudiante lea, avance, reflexione, cuestione y vuelva a la presencialidad por allá en agosto, septiembre, que nos volvamos a ver, signifique que las instituciones tienen que pensar sus sistemas de evaluación. O sea, lo primero que hay que pensar es cómo vamos a evaluar y qué vamos a evaluar, o sea, qué pretendemos. Nosotros no podemos meter a la fuerza la presencialidad en la casa. O sea, la escuela está irrumpiendo la casa. Los papás no son maestros. Los papás son papás o tíos o abuelos, porque nosotros también podemos dar cifras en ese sentido. O sea, nosotros tenemos familias nucleares solamente el 35% en nuestro colegio. El otro 30% viven o con papá o con mamá y el resto con familias extendidas. Entonces, o sin familia. Entonces, considero yo que todo lo que ocurra este año es ganancia. O sea, dejar de aprender un mes, 2 meses, 3 meses, contenidos académicos no va a ser significativo para el niño, sino dentro de 20 años se acordará de los contenidos académicos o se acordará de la empatía, del apoyo, de la motivación, de la esperanza, del trabajo en equipo y de lo que hicieron los maestros por ellos. O sea, muy importante reflexión. Muy importante, profesor, rector, la reflexión sobre el papel del maestro. Nosotros queremos, a través de este programa, introducir un debate sobre el qué hacer del docente en estos momentos. Y me parece importante el tema de la empatía, de la solidaridad, de la escucha en este momento histórico. Carlos nos va a dar paso a un video que nos ha enviado una persona de España que está viviendo esta misma situación y luego para que nos ayude un poco en la reflexión. Carlos, por favor, da paso al video. Claro, vamos a dar paso pues al video que tú nos cuentas. Vamos a ver cómo nos sale. Comentarnos un poquito la manera en que nuestros hijos puedan seguir. Vamos a mirar a ver aquí cómo nos sale la... Sí, pero esto de hacer televisión en vivo también ha sido un reto, ¿no? Importante para nosotros. Claro que sí. Bueno, allí estamos viendo... Padre, nos ha tocado comentarnos un poquito la manera en que nuestros hijos puedan seguir su curso escolar. En el caso de aquí de España, ya llevamos 33 días. Los niños han tenido que habituarse a estar en casa. De los colegios también se han mandado algunas guías de cómo podemos ocupar el tiempo de los niños y la idea es que ellos puedan tener el mismo ritmo escolar que llevaban cuando salieron. En el caso de que vuelvan a entrar, sigan con el mismo ritmo y no les cueste tanto hacerlo. En el caso de niños como Silvana, que ya tiene 5 años, lo que se intenta es repasar algunos de los conceptos que se están viendo en el año y darles nuevos conceptos como los números del 1 al 5 o hasta el 10. Eso lo que hacemos es que repasamos, recordamos en qué estación estamos, utilizamos medios didácticos para que ellos puedan aprender. Es la razón por que los padres también intentamos de que ellos estén acompañados y ocupen una parte del día en sus deberes. Y también digo, yo quiero decir también que he aprendido a sumar. Has aprendido a sumar muy bien. Y ya no necesito los puntitos. La profe nos ha puesto sin puntitos para que aprendamos a hacerlo sin puntitos. Si ya lo he conseguido. Muy bien, esos son los pequeños logros que si como padres acompañamos la enseñanza de nuestros hijos, pues lo vamos a llevar muy bien. Pues le mandamos un saludo a todos, un abrazo. Despídete, hija. Mándale su beso. Pero tengo que decir algo, Vale. lo último. Y
Y si nuestros padres nos ayudan a hacerlo sin los puntitos, puede que aprendamos algo nuevo, como nuestros hermanos que ya hayan crecido, que hayan crecido. Vale. Adiós. Adiós. Besos y abrazos. Besos y abrazos a todos. Bueno, allí tenemos un video de un colombiano. ¿Pudieron escuchar a todos? No se escuchó todo, pero sí la esencia, pues. Entonces allí vemos cómo hay un padre que puede y tiene la posibilidad, ¿cierto? Reflexionemos un poco sobre el papel de los padres. El señor rector decía algo muy importante ahora, ¿no? Que los papás no son, pues los padres somos educadores de nuestros hijos, pero no somos los maestros de las áreas y no nos las sabemos todas. Y bueno, y el capital, digamos, cultural de todos no es igual. ¿Qué reflexión haría usted, señor rector, sobre el papel del padre en este momento en el tema educativo? Bien, la discusión de nosotros viene de larga data con los padres de familia. Y en este momento, digamos, yo asumo la postura de que la familia tiene que estar ahí como familia. O sea, no reemplaza a los profesores. Nosotros hemos hecho un análisis de dos variables que son importantes en este momento. La variable número 1 es el nivel de escolaridad. O sea, saber cuál es el nivel de escolaridad que tienen los padres de familia para saber si pueden tener una reflexión o acompañamiento académico a los niños. Solamente por darles un dato en primaria, el 60% de los acudientes no alcanzan sino a terminar primaria. O sea, ¿cómo ponemos a una mamá o a un papá a que apoye académicamente a sus niños si no tiene la formación? Puede tener las ganas y nosotros, digamos, tenemos una comunicación muy fluida con los acudientes, pero significa que el otro desafío que tiene el profesor, y para mí la reflexión es esta, es que las actividades que diseñan sean totalmente transparentes para los estudiantes y para los padres de familia. O sea, si se lleva a actividad online o actividad descargable offline, que así las hemos llamado, o a un material entregado en físico al estudiante, las orientaciones deben ser totalmente precisas para que el estudiante pueda trabajar autónomamente y que estas actividades involucren a la familia. O sea, esta es una oportunidad también de formar a la familia. Que hemos invitado a los padres de familia que los acompañen, pero viene la segunda variable, la variable hambre. ¿Sí? Nosotros solamente en un ejercicio pequeño que hicimos identificamos a más de 150 familias que durante la primera semana de cuarentena no tenían nada para comer. Entonces, ahí viene la otra variable. Papá o mamá o el que sea que tiene que salir a mirar dónde consigue algo para comer. Entonces, ese es otro gran desafío, que lógicamente habrá que focalizarlo con la ayuda pública del plan de alimentación escolar o con lo que hagamos como institución o mirando cómo acceden a subsidios del gobierno. Pero digamos que lo ideal sería que el padre de familia acompañara, supervisara, trabajara de la mano con el estudiante. Pero es que eso es en lo ideal. Eso ocurre en una familia como la nuestra, llena de privilegios. Nosotros los profesores somos privilegiados, estamos en casa con sueldo, nevera llena, ahí tranquilos y no tenemos que pensar en nada. Pero nuestras familias son totalmente distintas. Entonces las actividades también tienen que buscar que la familia pueda darle el verdadero valor a la escuela. Nuestros padres de familia son muy comprometidos en su amplia mayoría. Seguramente nuestras actividades serán de agrado. Pero mi reflexión es que muchas veces el profesor dice, el padre de familia no acompaña. Y yo lo he demostrado con cifras, y ahí les dejo ese dato. Si el 65% de los estudiantes no tiene su familia completa, ¿quién acompaña? Si tenemos 115 mamás que son empleadas internas, ¿quién los acompaña? Y es mamá soltera. Si el chico vive en un hogar de paso, ¿quién lo acompaña? O sea, el desafío de la escuela, desnudando esta realidad, es totalmente distinto al de cuando uno piensa que es que en la casa está papá, mamá, con nevera llena, con trabajo, y puede estar ahí para acompañarlo y no quiere. Ahí son situaciones totalmente distintas. Por eso nosotros insistimos
Damián, Carlos y Consuelo y Alba Lucía pueden ratificar esto que estoy diciendo. Yo insisto todo el tiempo en que hay que conocer el contexto del estudiante. Hay que conocer la realidad del estudiante para poder enseñar de manera pertinente. Bueno, ha sido una muy buena reflexión y muy pertinente el tema del contexto y de la situación particular de cada estudiante. Yo tuve la oportunidad de trabajar con computadores para educar y formar docentes en temas de virtualidad, pero la realidad también era muy terrible. Llegaba a instituciones donde no había internet y pretendía enseñar a manejar el internet para las clases. Pues de esas contradicciones que tiene el sistema educativo, pues mientras hay mucho dinero para otras cosas, para educación se recorta. Y eso también es una realidad que estamos viviendo con el tema educativo. Profesora Consuelo, su reflexión acerca del papel de los padres en este momento y bueno, ¿qué salidas le vemos a eso? El sonido, profesora Consuelo. Con lo que dice don Carlos no sabemos en este momento qué cantidad de estudiantes están acompañados por sus papás, ¿sí? ¿Quiénes los pueden apoyar? Me imagino que quienes los hayan mandado para su casa, pero también con el salario, pues estarán tranquilos, pero muchos manifiestan que no se pueden quedar en casa, porque tienen que salir a conseguir lo del día, porque son personas que trabajaban del día a día y con lo que conseguían, pues obviamente con eso alimentaban a su familia. Entonces ellos muchos van a estar solos, de pronto con los hermanos más grandes, ¿sí? Que los están cuidando, al cuidado de una abuela que no sabemos si está en capacidad de colaborarle con los trabajos que se le van a enviar. Por eso debemos de ser muy claros en qué es lo que se les va a pedir, sobre qué se va a poner a producir a los estudiantes, teniendo en cuenta y pensando las situaciones en las que estamos. Pienso que nosotros, y de pronto habrá otras asignaturas que les quedará fácil empezar a producir documentos frente a esta situación que se está viviendo. Y es eso, adaptarlos, mirar cómo vamos a hacer nosotros para que hablen de su realidad, de lo que están viviendo en estos momentos, cómo se están sintiendo, y que no solamente eso los lleve a una formación, a escribir bien, a escucharse, a hablar con su familia. O sea, nosotros en ese primer ejercicio que hicimos y que enviamos ya a don Carlos y que tiene ahí, él solicitaba inicialmente, coloquen los trabajos donde involucren a la familia, donde tenga que conversar siquiera con su papá, con su mamá, con sus hermanos, un momento, y colocar esas reflexiones en esos trabajos que se van a pedir, en eso que se va a pedir que ellos hagan, que más que sea una nota, es una reflexión, y cómo ellos van a estar distraídos, entretenidos, y de una vez van a ir aprendiendo. O sea, ese compartir, ese estar con su familia en ese momento, y que evite de pronto confrontaciones entre ellos mismos, que estén entretenidos y haciendo otras cosas. Bueno, Carlos Rosero, pues hay dos líneas para debatir aquí, ¿no? Tú eres, pues, por un lado docente, pero también eres un directivo sindical. Hay unos reclamos históricos de los docentes en Colombia sobre el presupuesto y esto. Y también ustedes siempre han sido, digamos, exigentes de la calidad, inclusive de la alimentación para los chicos, hablando de la situación social de educando y de sus familias. ¿Cuál es tu reflexión sobre, digamos, sobre eso en este momento, Carlos? Carlos, micrófono. Los médicos también se mueren, ¿cierto? Ahora ya salió ya nos está saliendo ese dicho a todos. Bueno, mira, desde la parte sindical. En la parte sindical, aquí hemos tocado varias preguntas y ahora haces una tercera. La primera pregunta fue sobre la capacitación, que si los docentes estábamos capacitados para una educación virtual, y yo te diría que no, ¿sí? No estamos capacitados. Todo va a salir bien y se va a resolver, digamos, el objetivo principal de llegar a una educación, sí, pero solamente por esa habilidad,
por ese ingenio, por ese improvisación del docente, porque el docente si tiene que subirse a una terraza y empezar a gritarle a los estudiantes lo va a hacer. El docente lo hace por vocación, el docente busca la forma y es creativo para llegar a cumplir ese objetivo de la educación, pero de que estemos capacitados, no. Yo haría una reflexión sin preguntársela a Carlos, pero digamos, si tengo 80 docentes, ¿cuántos de esos 80 docentes se me están reconociendo en un trabajo virtual, cierto? Yo siempre de pronto en cada colegio se reconocen las mismas voces, las mismas caras, los 3, 4, 5 docentes que casi siempre ellos en este momento están pasando por un estudio, por una maestría o apenas la terminaron. Entonces están todavía antojaditos del tema virtual y se toman esta tarea. Hay otros que lo hacen por amor, por la vocación, ¿sí? Pero en cuanto a que hablemos de que si estamos capacitados, no. Esa fue la gran falla del gobierno, fue la gran falla de las administraciones locales. Todavía estamos pensando cómo cuando fuimos a un concierto de una cantante española en Expo Futuro, cómo nos va a servir esto para como capacitación o como bienestar laboral para hacer una clase virtual, ¿sí? Para nosotros, bienestar entonces ya es ir a cualquier conferencia y entonces ya el docente lo estamos capacitando. Eso debió haberse visto desde antes, una capacitación. A mí me hubiera encantado en esas 2 semanas o en una semana antes de irnos al aislamiento, que se trató de llevar a los docentes a, a una semana de desarrollo institucional, pero esa era presencial. En ese momento pues nos opusimos, pero yo diría que esa semana hubiera sido clave para que todos en cada uno de los colegios estuvieran planeando, organizando la fecha, la hora, los horarios y el cómo se va a transmitir esa educación virtual. Entonces, los docentes no estamos capacitados y hay muchos. Miren nosotros, se supone que nosotros 5 aquí en este programa tenemos la capacidad, digamos, económica, la capacidad de herramientas de la comunicación, herramientas virtuales, tenemos el internet, tenemos nuestros saberes, nuestros estudios, tantas cosas que tenemos y mire que tuvimos hasta de pronto algunas pequeñas fallas al iniciar, ¿cierto? Para entrar y poder conectarnos y podernos comunicar. Dígame una persona o un estudiante o un padre de familia o un docente que no tenga esos recursos tanto tecnológicos como económicos, como de ganas, de actitud, de sabiduría de la tecnología, tantas cosas que van allí, no va a tener la capacidad pues de hacer un tema virtual. El segundo tema fue la parte de los padres. Ese video, de pronto lástima si no se pudo escuchar muy bien, pero ese video es de un amigo de aquí, el compañero Damián, desde España. Ellos nos cuentan la experiencia de cómo ha sido. Me gustó el video y le dije a Damián, me gusta la parte donde el padre de familia reflexiona y dice, nosotros como padres de familia tenemos que apoyar. El padre de familia en este momento hoy le tocó tener a sus hijos en casa, porque no nos podemos echar mentiras, pero para nuestra sociedad muchas veces los colegios nos volvemos, son unos jardines infantiles, unos cuidadores de niños en los que yo llevo al niño para poder yo trabajar y pues también es algo natural, ¿cierto? Para poder trabajar y llevar el sustento a mi casa, yo tengo que dejar el niño con un cuidador y en este caso, pues el cuidador o más económico o más fácil de adquirir, pues es el colegio y entonces lo llevo allá. En este momento, los padres de familia
gracias de pronto a la publicidad que se ha hecho en las redes y todo esto, los padres de familia empezaron a mirar un cronograma, ¿sí? Se colocan un cronograma. En la mañana los niños están estudiando, los niños no están con nada digital, no están viendo la televisión, no, porque vieron que debe haber un orden. También debe haber unos temas, entonces los niños de pronto el día lunes están en español, el día martes entonces en matemáticas, el miércoles artística y los ponemos a pintar, pero tratamos también de ocuparlos un poco para ir a hacer las labores del almuerzo y del aseo y de otras cosas. Entonces ahí vemos que estoy muy de acuerdo con lo que dice Carlos Villalba, de que no reemplazan a un maestro, no lo van a reemplazar. Ahí falta la pedagogía, falta la didáctica, falta la iniciativa que tendría un maestro, pero sí son un apoyo y en este momento yo creo que un padre de familia debería preguntarse es ¿cómo lo voy a regresar a la institución? ¿Lo regreso en cero como la institución o la coyuntura de la emergencia de salud me lo entregó? ¿O lo envío ya al menos con un saber mínimo de un abecedario? ¿O me aprendió a sumar? ¿O me aprendió a multiplicar? Yo creo que ese debería ser uno de los logros, de los objetivos o de las competencias que se debe colocar los padres de familia. Entonces, ese apoyo es muy bueno para el maestro. El maestro yo creo que también nosotros como maestro tenemos que darle un nivel a nuestra profesión y el nivel de nuestra profesión es, bueno, el padre de familia, ¿en qué me colabora? ¿En qué me ayuda? ¿Sí? Todo no lo puedo hacer yo. Yo debo, como mínimo, esperar la parte de los valores, la parte de la ética y todas estas cosas. Pero también debo esperar que me colabore un poco en lo educativo. Y en esa tercera pregunta que hacía Damián sobre la crisis de ahora. Ahí de pronto nos duele un poco porque el gobierno, bien o mal, consciente o inconscientemente, porque fue por la crisis, nos desmovilizó, ¿sí? En este momento estamos desmovilizados. En este momento tenemos el cacerolazo y las redes para actuar, ¿sí? Pero en este momento fue crucial también para el gobierno para desmovilizarnos porque era el punto máximo en el que nosotros estábamos exigiendo, estábamos a punto de salir a un paro porque estábamos exigiendo la reforma al sistema general de participaciones, que es la bolsita donde le da la financiación a la educación y a otros campos, como el agua potable, el saneamiento básico y otras cosas. Pero prácticamente era la financiación para la educación. Ahora, después de esto, no sabemos cómo va a ser una financiación de la educación cuando el Estado se supone va a quedar desfinanciado, ¿sí? Porque la crisis entonces hizo que le entregara la plata en igualdad a los que no la recibían, tuvo que darle la plata a la parte de la salud porque la necesitaba, le tuvo que dar, oído, algo importantísimo allí, le tuvo que dar plata a la corrupción porque en este momento pues vemos que ya hay agroingreso seguro, hay cualquier proyecto que tiene la misma metodología y se está volviendo en ese foco de corrupción también. Entonces, todo eso hace que se coloque en evidencia la problemática pero nosotros, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Dónde vamos a actuar? Nosotros nos van a salir las cosas, nos van a funcionar, pero porque el maestro lo puede hacer, lo quiere hacer, pero no porque no esté capacitado. No porque los estudiantes, padres de familia tengan las herramientas para poder hacer esto.
nosotros vamos a hacerle llegar la fotocopia al estudiante, ¿sí? Vamos a buscar una opción, ese es un plan B, y es un plan B pues que lo podemos tener, ¿sí? Vamos a hacerle llegar los audios. Allí uno confía en la sabiduría de los rectores, ¿sí? El rector que se apoya en los docentes de pronto va a fallar mucho. De pronto el que no lidera, sino que deja que alguno descubra con una iniciativa, un docente que tenga una iniciativa. Si ese docente no resucita, pues va a fallar el proceso educativo. Pero hay rectores que son líderes y saben llamar a todo el equipo de trabajo. Y cuando eso sucede, ahí es donde vemos que hay una eficacia, hay una eficiencia en ese proceso educativo y pues se van a dar las cosas. Se van a dar las cosas que es buscar los medios, las estrategias para que nosotros podamos llegar a tener esos grandes logros. Y una reflexión o consejo o acotación al compañero Carlos Villalba. ¿Cómo saber también decirle a los docentes, cómo orientarlos, cómo motivarlos? Es la palabra como más concreta, el de motivarlos a que deben buscar como responsabilidad social, deben buscar cómo hacer esta actividad de lo virtual, ya sea por el WhatsApp, ya sea por fotocopia, ya sea como sea, pero que se debe hacer. No voy a ahondar mucho en si en este momento estamos en vacaciones o no estamos en vacaciones, que son debates pues que se han dado con los profesores. También la parte virtual, si debemos salir a la parte virtual, si debemos salir a la parte presencial, si debemos tantas cosas que nos podemos preguntar allí sindicalmente. Pero ahora yo encuentro que sí hay muchos docentes que de pronto están reacios a continuar en el proceso, y hay que decirles que el proceso está, el decreto está. Vamos a ir a una situación virtual, queramos o no, porque el gobierno ya decretó eso. Ya a nosotros nos corresponde, es decir, el cómo vamos a enfrentar esa educación virtual y que podamos llegar pues a los, como lo he dicho en varias ocasiones, a los logros. Ahí debemos sacar a la luz el contexto, ahí debemos sacar a la luz los proyectos alternativos, ahí debemos sacar a la luz la educación popular, ahí debemos sacar a la luz todas las iniciativas que tenga el docente, porque ahora el docente también adquiere valor. Si los docentes nos quedamos quietos, esto no va a funcionar. O funciona, o si no funciona es porque el gobierno se va a crear unas plataformas. Esas plataformas pueden ser, hay un departamento en el Cauca, se creó una plataforma de la Policía Nacional, y la Policía Nacional va a empezar a dar filosofía, va a empezar a dar matemáticas. Nosotros no podemos dar por ningún motivo esa papaya de que nosotros los docentes, porque no queremos algo virtual, entonces vamos a dejar de que ahora la policía es la que va a hacer la educación y nosotros pues vamos a sobrar, ¿sí? No, nosotros tenemos que, los líderes, los rectores de cada institución deben motivar a todos los profesores, es que esto ya está así, ya la emergencia se dio, ya el decreto se dio, ahora nos toca a nosotros es colocar de nuestra sabiduría para mirar cómo vamos a llegar a un acercamiento a lo virtual, porque aquí no va a llegar a haber algo virtual 100%, pero sí es un acercamiento. Bueno, ya vamos... Me regala 2 minutos. Dale, sí, dale, Carlos. Gracias. Bueno, no sé, a mí me quedan algunas incertidumbres y de pronto ya después lo podemos conversar más en detalle fuera de la grabación. Sí. Lo primero es qué pasó esas 2 semanas del 17 al 27
en los otros colegios. O sea, nosotros como institución trabajamos muy juiciosamente en el diseño de todas las actividades online, offline o descargables y material en físico para los estudiantes. Nosotros nos autoformamos, nosotros trabajamos en equipo. El que no sabía le enseñó al que le buscó al que sabía. Trabajamos por áreas, creamos blogs, creamos wikis, Google Classroom. Hicimos un montón de cosas en esas 2 semanas. O sea, la pregunta ahí es, ¿qué pasó en los otros lados en esas 2 semanas? Pues porque es que nosotros no tuvimos que presionar a nadie. Todo el mundo trabajó. Yo tengo todas las actividades de un mes prácticamente completo para ahora que regresen los estudiantes de cada profesor, diseñadas por cada equipo de profesores, porque ni siquiera hubo trabajo individual, sino por equipo. Pues no sé, a mí me queda la duda si ese tiempo no se aprovechó, si fue por desconocimiento, por miedo o también por el asunto de que la pandemia generó ansiedad, generó que muchos quedaran fuera de foco. Yo insisto en el asunto de que se nos perdió el foco. Segundo, pues los profes han estado en sus 3 semanas de vacaciones. Hoy molesté a Albita y a Consuelo porque ya son líderes de estos procesos, pero también queda a la disposición de mi equipo, Damián, Carlos y el sindicato, queda a la disposición de mi equipo de acompañar a los que tengan dificultades en ese sentido. Y son 61. Y de los 61, 3 dijeron que no podían definitivamente porque no tenían acceso a la herramienta y sin embargo lo hicieron y tengo ahí para compartirle todos los links de los blogs, de las wikis y de los Google Classroom y de nuestra plataforma. Entonces yo creo que esto es un asunto de trabajo en equipo, o sea, de responsabilidad conjunta del rector, de los coordinadores, de los profesores y de querer hacerlo. O sea, yo no sabía mucho de educación virtual, yo he estudiado algo, pero entre todos nos vimos todas las conferencias, nos prestamos todos los documentos y yo veo un trabajo realmente admirable de los profesores. Y el lunes arrancaremos con la estrategia de entrega. ¿Sí? O sea, ya nosotros no vamos a esperar la otra semana y a mí me preocupa mucho eso. Y sé que la lectura que tiene Carlos Rosero es real. O sea, mucha gente no ha hecho nada, no se ha preparado nada. La otra semana van a llegar con las manos colgando. A mí eso me asusta mucho, porque nosotros ese compromiso lo asumimos desde el lado de ayudarles hasta con mercados a las familias, pasando por hacer la maratón de lectura y haciendo las actividades. O sea, y yo a mis profesores los felicité y estoy muy motivado porque es que han sido ellos los que han movilizado un montón de cosas que yo no sabía que podían hacer. Pero me asusta mucho es que lleguemos a la otra semana sin nada preparado, porque entonces ahí sí aparece y lo anticipo y creo que Carlos Rosero con los datos que me da, porque él tiene oídos en muchos colegios de esta ciudad, es que muchos van a llegar a imprimir material del ministerio. Y eso no es lo que estamos buscando. Estamos buscando una educación pertinente, que responda a los intereses y que ayude a movilizar a los estudiantes. O sea, digamos, la hipótesis que tenía se confirma, pero pues los profes pueden dar testimonio propio del trabajo juicioso que hicimos. O sea, el trabajo fue tan juicioso que nos dedicamos la semana 1 a autoformarnos, a planear y la semana 2 a corregir y a ajustar lo que habíamos hecho. Todo el trabajo se revisó, se corrigió, se tabularon estadísticas para saber qué estudiantes, ya sabemos cómo contactar a cada uno de los 1.405 estudiantes que tenemos. No, a mí me queda un poco de susto de saber de que haya gente que diga que no va a ser virtualidad o digamos el uso de la herramienta, porque es que en ese momento no hay opción, o sea, o es marginar a los chicos, romperse el hilo por el lado más delgado, que es marginar a los chicos de la educación. Damián. Bueno, Damián. Alba Lucía, yo te invito a que nos digas unas palabras de cierre, de despedida y pues una reflexión final, pero de cierre de este programa, agradeciendo tu presencia y bueno, con una voz de aliento y también una voz de felicitación. Este programa se ha hecho con ustedes hoy por una razón concreta. Carlos, habla. Antes de que demos la participación a la compañera Alba Lucía, que para eso te interrumpía, para decirle que ella está
aquí levantando la manito en esta opción de esto virtual, pero me gustaría que no nos fuéramos, Damián, antes de que, al menos de una manera muy corta, las personas que están aquí invitadas nos dijeran o le dijeran a los docentes cuál ha sido la herramienta, una herramienta cualquiera, para que le demos al docente esa motivación para que vaya y le investigue a los que nos están viendo o los que nos están escuchando en estos días que va a estar el programa en las redes. ¿Qué herramienta es la que le ha ayudado o puede ayudar para esa educación virtual? Ya podemos darle la palabra a Alba Lucía. Bueno, muchas gracias. Yo quiero referirme un poquito también a lo que decía Carlos Rosero cuando hablaba de que los docentes no estamos capacitados. Yo quiero, si se quiere, diferir un poquito ahí, porque pienso que es voluntad de cada docente y es esa vocación la que nos tiene que animar a explorar las tecnologías. Hay muchas facilidades. En estos días se han abierto cantidades de canales donde nos están ofreciendo cómo hacer una clase virtual, cómo. Entonces, yo pienso que es acceder a todos esos ofrecimientos, si es que no tengo ningún conocimiento, empezar a empaparme del asunto. Es voluntad y tengo que decirlo con dolor que conozco muchos docentes, muchos compañeros que no quieren, que se niegan definitivamente a trabajar las tecnologías, que los embiste, que todavía sienten mucho temor. Entonces yo pienso que yo tengo mi vocación y si yo quiero llevar lo mejor a mis estudiantes, debo acceder, debo perder ese miedo y meterme a indagar, a escudriñar en esa tecnología y buscar herramientas, buscar estrategias, cómo voy a llegarle a mis estudiantes en este tiempo. Otra, no podemos esperar que nadie nos capacite. Yo no puedo seguir esperando que el gobierno me dé una especialización, que me dé una maestría, que yo no estudio porque es que no tengo. No, yo pienso que tenemos que meterle la gana y esa soy yo. Y es que esa ganancia, si yo estudio, si yo conozco otras herramientas, otras estrategias, esa ganancia me la llevo soy yo. La comparto con mis estudiantes, con mi comunidad educativa, pero finalmente soy yo quien va a tener la ganancia. Otra que me parece muy importante es cuando Carlos dice que los padres nos contribuyan con temáticas específicas, que nos devuelvan a los estudiantes de pronto con algún conocimiento. No, difiero totalmente. Yo pienso que no podemos esperar que los padres nos contribuyan, es que ellos ya tienen suficiente con lo que están viviendo, con las falencias, con las afugias que están viviendo en este tiempo de pandemia. Entonces, yo pienso que ahí sería dejar de darle tanta relevancia a los contenidos y empezar a mirar el ser humano, a mirar esas familias en su integralidad, integrarlos a ellos con nuestro proceso educativo, hablar de la pandemia, lo decía Consuelo, llevar temáticas que los lleven a analizar, a reflexionar y a buscar, si se quiere, salidas en este tiempo que estamos viviendo de dificultad. Bueno, ahí pues como para un poquito de comentario de lo que decía Carlos. Y como conclusión, definitivamente la empatía. Es la empatía que debemos tener como docentes con nuestra comunidad educativa, con nuestros estudiantes, con sus familias. Es comprenderlos, es entender esa situación que están viviendo y partir de ahí para empezar a reflexionar, a analizar, a estudiar con ellos, a aprender de ellos, de su situación, que seguramente la desconocemos, como decía también don Carlos. Nosotros no, aquí en la comodidad de nuestras casas no sabemos qué están viviendo ellos, que son demasiadas afugias. Entonces es esa parte, la empatía, la comprensión, yo me quedaría con esa parte. Y en cuanto a lo que comentaba, ¿fue Carlos o fue Guillermo? No recuerdo. Bueno, la herramienta con la que nos familiarizamos. Pues para mí hay dos que se me facilitan mucho y con las que he tenido la experiencia de trabajar. Y es el Google Drive, que nos da la oportunidad de interactuar de manera conjunta, de realizar un texto, de completar una actividad entre todos. Allí, lamentablemente, sí se necesita la conectividad. Ahí habría que buscar entonces la estrategia con quienes no la tienen. Y la otra herramienta es el blog, donde yo puedo albergar cantidad de actividades, descargar desde allí y ahí sí, sincrónica y asincrónicamente, trabajar con mis estudiantes y con sus familias, por supuesto. Bueno, muchas gracias, profesora Alba Lucía. Profesora Consuelo,
la pregunta que hace Carlos y bueno, una reflexión de cierre y también pues agradecerle su participación y pues obviamente, como lo hemos hecho en el programa, darle lugar a esa experiencia pedagógica que ustedes como institución educativa han puesto. Bueno, pues hablo desde lo personal y cómo se desarrollaron pues esas planeaciones que se enviaron y pienso que videos de YouTube es un aliado muy fuerte en estas situaciones porque prácticamente usted ahí encuentra muchísima información, cómo vincular videos y hasta canciones con las temáticas que cada uno vaya a trabajar, ¿sí? Llevarlos a un blog, hacer unos hipervínculos y pues obviamente quienes tengan la conectividad, hacerlo de esa manera. Algunas, pues don Carlos mismo nos dio la misma opción y decir, esas mismas actividades que se vayan a trabajar en línea también se pueden hacer para imprimibles, ¿cierto? Entonces, una cosa muy sencilla es mirar una canción muy bonita que se llama Color Esperanza y quien la pueda tener y escucharla y ver el video como tal en YouTube y quien no, pues obviamente mandarla para que la puedan imprimir, hacer un análisis. Por ejemplo, yo trabajé esa canción y a la vez trabajé un mito muy bonito que se llama La Caja de Pandora, que finalmente habla de la esperanza y todo encaminado a cómo nosotros vamos a poder salir como de esta situación en la que estamos en este momento, ¿cierto? Y que la esperanza de que todo va a ser mejor es lo último que se pierde, ¿sí? De que vamos a salir avantes todos en esto y que todos vamos a estar bien en un próximo reencuentro. Entonces, ¿cómo yo puedo integrar cada una de esas cosas, ¿cierto? Entonces, si tengo acceso, de hecho, en YouTube también se encuentra el mito y lo redactan muy bien, lo narra alguien, entonces lo puedo escuchar. Pero si yo no tengo la opción para poder escucharlo, también me lo van a mandar impreso, ¿sí? Y lo voy a poder leer. Entonces voy a hacer un trabajo doble porque no solamente alguien me lo va a leer, sino que yo también lo voy a leer. Y en esa misma postura no era hacerlo solo, es con su familia. Léanlo en familia, coméntenlo y escriba una reflexión. Si lo va a hacer obviamente en forma virtual, pues lo va a hacer y lo va a enviar. Y quien no tenga esa posibilidad, lo va a escribir. Entonces, mirar nosotros cómo conectamos todas estas herramientas y si no tengo acceso a ellas, entonces tengo que mirar de qué otra manera lo puedo hacer. YouTube me parece pues un buen aliado, la misma plataforma con la que trabajamos en la institución Ciudad Educativa, que ahí también podemos subir toda esta información, todos estos talleres y todas las cosas que ellos van a realizar. Entonces, buscar herramientas y mirar de acuerdo pues como a mi asignatura o en lo que yo tengo la formación, cómo voy a hacer para encadenar todo esto y llegarle a los estudiantes. El sonido, Damián. Profesor Carlos, rector, bueno, su reflexión de cierre y agradecerle por su presencia en el programa a usted y a su equipo. Y bueno, este es un programa para la reflexión, como decíamos al inicio, y para exaltar experiencias pedagógicas significativas. Y muchas gracias también por participar con su experiencia pedagógica en este programa. Bueno, no, las gracias a ustedes. Y yo considero que aquí hay unas conclusiones fundamentales. La primera, me uno a lo que planteaba Albita, la empatía. Tener esa posibilidad de ponernos en los zapatos del otro, de la situación del otro, en una situación donde la realidad está rota, ¿sí? No es lo que venimos, está fracturado, hay toda una cantidad de dificultades que nos están marcando emocionalmente. A mí me preocupa mucho el asunto de la salud mental, no solo de los estudiantes, es también de los profesores. Yo creo que ahí viene mi segunda conclusión, es un llamado a que los directivos tengamos una preocupación genuina por la salud mental, por saber si nuestros profesores están bien y como tercero, por darle las pautas donde desde la flexibilidad curricular cada uno pueda en equipo planear y ayudar a que los niños también sobrelleven esta tragedia. O sea, eso es más que todo un asunto de humanidad en síntesis. O sea, estamos viviendo un momento de la vida muy complejo donde el profesionalismo del profesor debe relucir, debe salir a flote. Sabemos los graves problemas que tiene el gobierno y que no se van a resolver para lo de la pandemia. O sea, ¿con quién contamos en ese momento? Con nosotros como equipo,
lo que esté en nuestro metro cuadrado de influencia, lo que podamos hacer. Nunca he pedido reemplazar al gobierno. A veces se me ha tomado de que hacemos cosas que debía hacer el Estado, pero es que en ese momento o lo hacemos nosotros o no lo hace nadie, y a mí me duele mucho lo que está pasando con los niños. Tendremos que seguir en la lucha sindical, tendremos que seguir peleando por nuestros derechos, pero en este momento debe haber una reflexión pedagógica muy profunda sobre la realidad. Tener muchísima empatía y aprender los unos de los otros y no desperdiciar un solo momento, porque es que lo que viene nadie lo ha vivido, esto es inédito y solamente en la medida que avance el tiempo sabremos qué ocurrirá, pero lo más importante es la voluntad. Carlos, Carlos Rosero, tu despedida del programa. Sí, una reflexión ya muy corta y lo que han dicho los compañeros, muy importante. Respeto mucho los puntos de vista de cada uno. Importantísimo, digamos, mi hija descubrió que YouTube no tiene solo el bailecito, los muñequitos, sino que también puedo ver el árbol más grande del mundo, los zoológicos, los animales. O sea, YouTube no es solo música, YouTube no es solo entretenimiento, sino que también llega a tener mucha información. Y esa información, si nosotros la guiamos por el lado donde es, pero mire que ahí sí va la importancia de los padres. Si el padre ayuda a guiar esa búsqueda, entonces el niño va a llegar allí. O sea, no estoy diciendo que el padre nos mande aquí las notas de una vez de los muchachos, no, pero sí esa orientación que encamine a otras cosas. O si no, pues los niños se van a quedar viendo los muñequitos que ellos ven regularmente, las canciones, el reggaetón, porque si fueran canciones que contribuyan, pues sería muy bueno, pero llegan a otros tipos de canciones y otras cosas. Bueno, pero la reflexión allí es que todas esas herramientas son buenas. Sabemos que la comunicación no se puede volver una educación virtual, una pedagogía, no se puede volver en un programa de Zoom como en el que estamos ahora, ¿sí? Pero sí es una herramienta que nos va a ayudar en algún momento verme la cara con los estudiantes. Hay estudiantes que no tienen el internet para una conexión de Zoom, ni el computador tiene una capacidad para descargar entonces la aplicación. Listo, hagamos grupos de 4 y yo los llamo por WhatsApp. El WhatsApp me da la opción de tener hasta 4 integrantes. Ahí ya trabajé en grupos de 4 y cogí, bueno, sería grupos de 3 para yo poderme meter ahí con ellos y poder hablar y mirarlos con ellos. Y el WhatsApp sí lo tiene la mayoría. El WhatsApp se nos volvió no demoran en saturarse, y ayer hubo un momento creo que fue de 1 a 2 de la tarde, en el que el WhatsApp ya no dejaba enviar sino a una sola persona, no a 5 como de pronto se dejaba enviar a 5 grupos, no, se dejaba enviar solo a un contacto, ¿sí? A un solo contacto. Entonces ahí se va a ir saturando las cosas, pero son opciones que se dan. Antes de finalizar, recomendarles un libro de docentes para docentes, se llama Aula 12, ¿sí? Sus autores son docentes, Hernán Mayama y el compañero Mauricio Suárez, que es del Colegio Lestonac. Ellos escriben este libro muy bueno, muy agradable, un lenguaje agradable, fácil de la lectura, no es pues tan pesado, tan teórico, y nos puede ayudar en algo. Y apoyamos, profe apoya profe, ¿cierto? Algo así para que nos ayudemos allí. Ojalá a todos les haya gustado el programa. Esperamos que el programa del jueves también nos aporte mucho más. Vamos a tener toda la parte flexible para tener la polémica, el debate, si es necesario, si se quiere. Eso también educa, y poder llegar a darle unos ejemplos, o darle también
algunas posibilidades, unos temas a los docentes para llegar a esa motivación, porque yo también tengo el temor que tiene Carlos, ¿sí? Y he escuchado colegios en los que solo se pidió un formato por internet y el formato no decía nada, ¿sí? Y esa no es la virtualidad. La virtualidad de mandar eso a un correo, eso no es virtualidad. En este momento no saben ni qué horario van a tener. Algunos hablan es que de las 8 horas y uno en la virtualidad necesita 6 más para poder cuadrar los equipos y cuadrar todo para llegar a una virtualidad. O sea, hay colegios en los que no se orientó en todos estos días que porque eran vacaciones no se orientó en nada a los docentes, ni tampoco en la semana institucional porque era una crisis. Entonces, esa situación lo lleva a uno a tener ese mismo temor. Los otros maestros, porque se conocen maestros también que han aportado mucho, pero maestros también que nunca cogieron una herramienta para mirar cómo va a resolver esta problemática, porque es que esto ya es de responsabilidad social y esto es de nosotros identificar que aquí hay una problemática mundial y que cuál es mi aporte como docente, cuál es mi aporte para esa responsabilidad social, para la educación en estos tiempos de crisis. Muchas gracias, Damián. Finalmente, para cerrar, entonces los invitamos el próximo jueves a nuestro programa en directo y luego diferido en las páginas respectivas. Bienvenido al debate, si surgen posturas, planteamientos, y queda abierto el debate, que es lo más importante. Queremos, como dijimos al inicio, generar reflexión y exaltar experiencias significativas. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente ocasión. Que estén muy bien.